Día Iglesia, esta canción estamos cantando porque estamos hablando mucho de la fe, ¿sí? Es más, nos ha hablado de la buena batalla de la fe, ¿sí? De la fe. Cuando uno viene a Cristo y se bautiza o viene a la iglesia, a veces uno cree que venir a la iglesia es como un cajero automático, ¿no? Que todo se te va a dar, todo te va a ir bien, todo lo que tú quieras se va a dar. Y lamentablemente esa es la predicación de muchos, ¿sí? Que tu vida va a ser un color de rosas. Pero cuando vemos la palabra del Señor, vemos que el ser creyente es realmente es difícil, tiene muchas dificultades. ¿Por qué? Porque siempre nos está mandando la palabra del Señor a pelear la buena batalla de la fe. Usted pelea incluso para venir a la iglesia los domingos, inconscientemente o no sé, ¿sí? Para muchos quizá ya han vencido esa situación de pelear. Pero la palabra dice que debemos nosotros pelear, por eso Pablo le manda a Timoteo, ¿sí? A pelear la buena batalla de la fe, así como él peleó la buena batalla de la fe. Por eso en su última carta que dice, he peleado la buena batalla de la fe, ¿sí? He peleado, no dice voy a pelear, no, yo he peleado. Por lo demás, me espera recibir, ¿qué cosa? El galardón, la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aguardan su venida. ¿Sí? O sea, todos nosotros, todos los creyentes, peleamos la buena batalla de la fe. Y les explicaba siempre que la fe es objetiva y es una fe subjetiva. La subjetiva es esa fe que peleamos nosotros, que a cada día nosotros debemos pelear esa batalla confiando en Dios. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios, en toda área de nuestra vida. Yo debo crecer confiando en Dios. Por más que las circunstancias me vengan a veces difíciles, porque el cristiano también puede desanimarse al ver que le viene algo que no está previsto, un desastre, una enfermedad, qué sé yo, cualquier situación que se te viene, ¿sí? Quizá una traición, puede ser algo que el hombre te hizo, cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero nosotros dice que debemos pelear eso en base a conocer a Dios, pelear en base a aquello y tener confianza en Dios, o sea, por fe. Esa es la fe subjetiva, ¿sí? Cada día debo confiar más en Dios, no importando las cosas que pasan, si hay COVID, no hay COVID, si viene otra cosa, yo debo crecer en la confianza en Dios. Como ese niño que se lanza, ¿han visto? ¿No? Esa figura se lanza porque sabe que el papá le va a agarrar, ¿sí? Entonces crezco en la confianza en Dios, pero también la fe objetiva es esa fe, ¿sí? En pelear, en cumplir los mandatos del Señor, los mandamientos de Dios que están en su palabra. La palabra, esta es la fe que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos, que enseñamos. Y aquí, ¿qué cosa hay? Hay principios, hay mandatos, hay preceptos. ¿Me entiendes? Crecer, batallar, la buena batalla de la fe es obedecer a estos principios que Dios te da. Por eso peleamos la buena batalla de la fe, cumpliendo todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Es lo que estamos estudiando en esta sección del capítulo 6 de Primera de Timoteo. ¿No es cierto? La anterior semana habíamos hablado sobre cómo podemos reconocer a un hombre de Dios, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, no es cierto? Y habíamos dicho que se puede reconocer al hombre de Dios por lo que él huye, ¿no es cierto? Por lo que huye. Podemos reconocer que él es un hombre de Dios por las cosas de las cuales huye de estas cosas, le dice. ¿No es cierto? Porque, ¿te acuerdas del anterior domingo? Un poquito para recapitular. Habíamos hablado un poco del andar cristiano. O sea, tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Y nuestra nueva naturaleza debe ser andar en las cosas de Dios. Por eso dice en Colosenses 3:1, no miréis, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. ¿Qué cosas hay en las cosas celestiales? Las calles son de oro, las puertas son de perlas. No. Ahí está Cristo, ¿sí? Es Cristo.
Y al ver a Cristo, sí, hay características que tiene Cristo, por eso que Colosenses 3, del 1 adelante, le está dando todas las vestiduras celestiales. Vístanse de amor, de mansedumbre, de gratitud, sí, 10 vestimentas, si no me equivoco, que muestra, sí, porque usted tiene que vestirse para ir al cielo. ¿Sí? ¿Cómo lo hace aquello? Luchando, ejercitando. Usted tiene que aprender a vestirse de mansedumbre. Y eso va a venir con algo que sea lo opuesto. Usted tiene que vestirse de gratitud. Y eso va a venir con alguien que ni siquiera te dé gracias de lo que estás haciendo. Pero tú tienes que vestirte de todas esas vestiduras. Está en Colosenses. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. 10 veces le está hablando de piedad. Ejercítate para la piedad, crece en la piedad, desarrolla en piedad, ¿sí? Así como Pedro les dijo a los hermanos de la iglesia, si no me equivoco, en Jerusalén. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya han sido dadas por su divino poder. ¿Ya te ha dado? Sí, ya han sido dadas. No dice te van a dar. Así que usted, que es salvo, está diciendo, añada vuestra fe. ¿Qué debemos añadir a nuestra fe? Que dice virtud o coraje. A la virtud, conocimiento, amor fraternal, paciencia. Añada usted aquello. Es como decirte, Pedro, mira, yo te doy este jardín de la piedad, un terreno. Aquí usted tiene la pala, la picota y tiene las semillas. ¿Ok? ¿Usted es cristiano? Sí, ese es tu fundamento. Primero es la fe. Por eso dice, añadid a vuestra fe. La salvación es primero. Es lo primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo primero. Vuestra salvación. ¿Usted es salvo? Amén. Diga amén, amén, por lo menos, ¿sí? Si usted es salvo, sí, amén. Ya soy salvo, así que me echo de panza, sí, soy salvo, siempre salvo. Nadie le va a quitar su salvación si Dios la ha dado. ¿Me entiendes? Pero el Señor no es, pues, Señor de flojos, no es. Es de diligentes. Es de aquellos que buscan, luchan. ¿Qué tal si tú no tienes esas diligencias para buscar al Señor, estudiar su palabra? Déjame decirte que quizás no eres cristiano. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque Dios pone el querer como el hacer, su buena voluntad. Él espera de ti responsabilidad. Entonces Dios te da un terreno ahí, ¿sí? Tú lees 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hay un terreno, dice, ya tienes fe, o sea, tienes la fe salvadora en vos, y añadí a vuestra fe. Le está diciendo, añadí a vuestra fe. No voy a ir para que te voy a dar las 7 gradas que una vez ya les di, pero creo que usted se olvida cuando se les da algo. Añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud, coraje, en otras palabras. Si eres cristiano, sé corajudo, sé valiente, porque es para valiente ser cristiano. Porque a través de muchas tribulaciones se le dará en el reino de Dios. Es para valiente ser cristiano. ¿Sí? Virtud moral. Pero no basta con eso. El cristiano tiene que añadir a su fe, si cree en Dios como su Señor y su Salvador, ¿qué cosa tiene que añadir? A la virtud, ¿sí? Al coraje, tienes que añadirle conocimiento. Pero no es ese conocimiento teórico, sino es ese conocimiento práctico, epignosis en el griego. Añada eso, conocimiento. Si usted recibe conocimiento, hoy día le estoy diciendo un conocimiento que viene de Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que volverlo práctico, porque de lo contrario solo sería un cabezón. ¿Sí? Cabezón. Por eso, si te vas al versículo 3, fíjate lo que dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. No dice que nos van a dar, ya te ha dado el Señor. Mediante su divino poder, ¿mediante qué cosa? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces dice, a tu fe, tú eres cristiano, sí, añadís a tu fe coraje.
o virtud, o excelencia moral. A eso añadirle otra cosa más, conocimiento. No leyendo Condorito ni el periódico, lo puedes leer. Yo leo periódico, por eso mi periodiquero. Años es mi periodiquero. Y justo esta semana decía mi esposa, me da pena mi periodiquero, dijo, cuando nos vayamos de aquí, ¿qué va a hacer? O sea, años me persigue mi periodiquero. Desde la casa que estaba allá, desde nuestra casa, todos los domingos. Aunque yo no tenga dinero, siempre me daba pena decir, ya no me traigas. Porque de eso vive el hombre. Ya ves, ni leo, ¿no? Ahí es estar. Pero bueno. Añadir a vuestra fe, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento no basta conocimiento. ¿Qué tienes que añadirle? Dominio propio, ¿sí? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si haces estas cosas, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar, ¿qué cosa? Ociosos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice? No caerás jamás. Hay asientos vacíos aquí que ya no están. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que solo era la salvación, tener fe y listo. Se olvidaron de añadir a eso virtud, conocimiento, piedad, amor fraternal. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque eran ociosos, en todo sentido de la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, siendo ya un hombre maduro, pastor, delegado apostólico, pelea la buena batalla de la fe, porque es pelear. El cristiano es pelear, porque hay mucha pelea. Y el anterior domingo les decía, es una pelea externa e interna. Externa está ahí, si creemos en Dios, hemos dicho el anterior domingo, ahí está Satanás y sus secuaces. ¿No es cierto o no? Y el mundo que no conoce, que no ha tomado a Cristo como su Señor. Las personas te van a atacar. Es como el mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Al pastor le dijo, te van a meter a la cárcel. ¿Y tú crees que Satanás se presentó con sus cuernos y le metió a la cárcel al pastor de Esmirna? ¡No! Las personas de Esmirna agarraron al obispo, al pastor, y lo metieron a la cárcel porque Satanás utiliza a las personas. Puede utilizar a tu esposo que es inconverso, puede utilizar a tu papá, tu mamá, tu amigo, puede utilizar a cualquier persona para meterte a la cárcel. Yo he vivido. ¿Sí? Hay una pelea externa, está ahí. La maldad siempre va a estar, les he dicho. ¿Sí? Siempre va a estar. Hasta que el Señor venga. Siempre va a estar la maldad. Ojo, pero si la maldad va a vivir con ese miedo, no, porque si tú eres su hijo del Señor, Él te va a guardar y no va a permitir que vayas más allá de lo que puedas soportar. ¿Sí? No va a permitir, porque Él guarda a los suyos, dice en su palabra. Obviamente, ¿sí? Jesús mismo les decía, ¿no? Pueden matarte, Timoteo. Pero si te matan, Timoteo, mejor para vos, estoy parafraseando en otras palabras. Porque yo mismo decía, yo quería ir ya ante ti, ¿no? Dice Pablo en las cartas, yo quisiera morir, porque para mí morir es qué cosa, ganarse, quisiera partir ya de una vez. Ya no estar aquí en este mundo, en este cosmos de maldad que significa mundo. Ya no quisiera partir. Creo que hoy día voy a predicar más que enseñar. En ese sentido. Entonces hay una lucha externa que hay. Va a haber. Pero recuerda, Dios guarda a los suyos. ¿Sí? Recuerda. Pero hay una pelea externa. Y peor es la pelea interna. Hay una pelea interna en nosotros, como dice, por ejemplo, ahorita voy a ir en 2 de Pedro, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 2, vamos a 2 de Pedro, para que tú entiendas eso, versículo 11. No, es 1 de Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, dime que no tienes esta lucha. Y te voy a decir que eres un mentiroso. Capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice? Amados, está hablando a cristianos, ¿sí? A creyentes. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Eso ya saben, ¿no es cierto? Nosotros ya no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Somos peregrinos en este mundo, en esta tierra. Y Pedro dice, os ruego, hermanos, como a peregrinos y extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Hay una lucha interna? Sí, el peor enemigo somos nosotros. Hay algo que está en nosotros, ¿no? Es como cuando dice en Santiago, ¿no es cierto? De sus concupiscencias sale, o sea, nace en Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? A la muerte o a la separación. Entonces hay una lucha, hay una pelea, no solo externa, sino también hay una pelea interna. Pero nuestra naturaleza ya debe ser esa, ¿sí? Cambiar, perseguir. El hombre de Dios es conocido por lo que huye, ¿sí? Es conocido por lo que persigue. Es conocido por lo que pelea. ¿Por qué peleas en esta vida? Por eso tienes que meditar cuando tú estás aquí los domingos. ¿Por qué peleas tú en esta vida? Y es conocido también el hombre de Dios por su fidelidad. Hemos leído, hemos estudiado eso, ¿no es cierto? El anterior domingo. ¿Amén o no es amén? Amén. Pero la Biblia es realmente como una gema que puede mostrarte en versículos muchas cosas, porque puede mostrarte no solo cómo podemos distinguir al hombre de Dios, sino también nos muestra, por ejemplo, cuando uno pelea la buena batalla de la fe, ¿sí? Que trae dificultad. O alguien en lo natural le gusta ir a la guerra. Nadie. No quiere, muchos se esconden. No, nadie quiere pelear. ¿Por qué? Porque trae dificultad pelear. Pero Pablo no le va a decir a Timoteo, anda a pelear y ve qué haces. ¿Sí? Timoteo, tienes que pelear. Pablo ya le dijo, ¿te acuerdas en capítulo 1, versículos 18 al 19? ¿Sí? Cómo se debe pelear la buena batalla de la fe. Y te acuerdas en ese capítulo, bueno, no sé si te acuerdas, porque quizás tal vez ni repasas tú lo que aprendes, ¿sí? Y allá yo les decía, yo como pastor, como ministro de Dios, tengo que pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Manteniendo, ¿qué cosa? La fe, ¿sí? O sea, tengo que mantener lo que dice la Biblia, como dice, como debe decir, como Dios dice. No voy a desvirtuar la Biblia. Por eso se les da doctrina sana. ¿Por qué? Porque es fundamental. La doctrina sana, ¿sí? Va a hacer que tu comportamiento también sea sano, si tú lo entiendes. ¿Cómo actúas? Es conforme a tu doctrina. Hay chicles que saltan, gritan, se chiclen, no se caen, todos que se lo veo, no. ¿Sí? Porque ellos han recibido esa doctrina. Que no hay. Pero ellos viven conforme a la doctrina. ¿Usted por qué no salta cosas o hace esas cosas? Porque usted ha recibido la doctrina que tiene que ser. La de los apóstoles, la de nuestro Señor Jesús. Por eso estudiamos la Biblia versículo tras versículo conforme al contexto histórico, ¿sí? Conforme a lo que el autor le quiere decir a los oyentes en ese tiempo, obviamente sacando los principios para este tiempo. Por eso estudiamos versículo tras versículo, para no sacar un versículo fuera de contexto, inventando un pretexto. No hacemos eso aquí. Damos gracias a Dios que ya hemos estudiado muchos libros así, Primera de Timoteo, Tesalonicenses, hemos estudiado Judas, algo de Apocalipsis, hemos estudiado ya, de los que me acuerdo.
¿no es cierto? Colosenses. ¿Cuánto nos falta? Mire, estamos en la primera carta de Timoteo y creo que ya estamos casi más de medio año. Pero yo entiendo que la siguiente y la subsiguiente, a más tardar, acabamos primera de Timoteo. Y si Dios quiere, entramos a segunda de Timoteo. ¿Por qué? Porque se relacionan ambos. Porque Timoteo está en una lucha ahí. Es joven. Está siendo menospreciado. Es un forastero ahí en la iglesia. Está poniendo orden porque hay mucho pecado en la iglesia. Muchos más mayores que él, sí, le están atacando su juventud. Y él como joven está pues reaccionando ante ellos. Por eso le dice en la segunda carta de Timoteo, sí. Exhórtales con mansedumbre. Porque quizá Dios les conceda el don de arrepentimiento. Timoteo ya está a punto de tirar la toalla, como a veces me pasa. Es decir, ya basta, no se merecen. Así está Timoteo. Me trae a la memoria un viejito. No está mi esposa, le hubiera preguntado cómo se llamaba. No sé si era una alumna suya que nos invitó a su casa. Y el viejito era pastor. Y su esposa me decía, ya no va a la iglesia, era pastor. Me enseñaba a ver, ¿por qué ha dejado yo? Jovencito en las cosas del Señor. Es que no le hacían caso. La iglesia no quería estudiar. Se ha decepcionado y se ha salido. Timoteo está a punto realmente de tirar la toalla, o sea, de decir ya basta con esta iglesia. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no puedes hacer eso, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio. No puedes tú dejar el ministerio, Timoteo. Peor, no puedes ni avergonzarte del Evangelio. Por eso vamos a leer, linda la carta de 2 Timoteo. Y le dice, no puedes tú avergonzarte ni de mí, aunque esté preso, menos del Señor. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, le dice. Anasopureo en griego, anímate. O sea, vos tienes que animarte. Yo no puedo más que decirte, a ver, animarte, Timoteo. Seguí adelante. Entender, la buena batalla de la fe es una pelea escarnizadora, como decimos. Ya le dijo, vas a pelear la buena batalla de la fe, sí, manteniendo la fe. Vas a mantenerte firme en lo que dice el Señor, le está diciendo. Con una conciencia pura, vas a mantener. Vas a pelear esa fe con una conciencia pura. Te acusen lo que te digan de ti, que ese es un mentiroso, ese es, qué sé yo, te pueden acusar de 1000 cosas. Porque tenemos guerra externa. Pero también pelea la buena batalla de la fe, disciplinando a la iglesia. Porque muchos, así como Himeneo y Alejandro, están enseñando, sácalos, entrégalos al diablo. Así le dijo en 1 Timoteo que hemos estudiado, si tú vas a recordar un poquito, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pero ahora Timoteo, Pablo también está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Y le está diciendo, ¿sí? No solo cómo se reconoce cómo es un hombre de Dios, sino también le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Estoy parafraseando, mucho parafraseo, para que tú entiendas, ¿ok? Mira, Timoteo, pelea, ¿sabes cómo, Timoteo? Así, estoy haciendo un diálogo, así, estoy poniéndole en película. Primero, te voy a dar 3 cosas cómo vas a pelear esta batalla. Lo primero que vas a hacer, les está diciendo, echa mano de la vida eterna. Por eso, leemos en tu Biblia, ¿qué dice? Ya hemos estudiado eso, ¿no? Estamos estudiando más de lo que dice en la palabra. Más tú, le dice, ¿no es cierto? Ya hemos estudiado eso, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la piedad, la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Esa es nuestra naturaleza, debemos pelear la buena batalla de la fe. ¿Pelear trae dificultades? Sí. ¿Sí o no? Te va a traer. Pero ¿cómo nosotros podemos lidiar o cómo podemos ayudar? ¿Cómo debemos... cómo nosotros debemos andar a través de esas dificultades? Primero, Timoteo tenía que pelear la buena batalla de la fe. Y segundo, tenía que guardar la verdad del Evangelio que él pregonaba creer. Porque no es nomás pelear la buena batalla, también le dice, guarda
la doctrina que te he enseñado. Guárdalo, guarda el Evangelio. No te dejes llevar por estos falsos maestros que están distorsionando la verdad, que están enseñando otras cosas, fábulas, ¿no? ¿Te acuerdas todo el contexto de Timoteo? No te dejes, detén la sana doctrina, detén, no solo pelear la buena batalla, sino detener la sana doctrina. Era una pelea para Timoteo. Quizás le decían, eres muy cerrado, muy ortodoxo, muy aburrido. En la iglesia tiene que haber show, tienen que ver que nosotros también podemos bailar, cantar, qué sé yo, hacer teatro, poner juegos de luces, qué sé yo. Estoy poniendo en contexto actual. ¿Sí? Pero bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, dificultades vas a tener porque estás peleando la buena batalla de la fe. Pero para lidiar con esas dificultades, sí, toma mano de qué de la vida eterna. ¿Sí? Echa mano de la vida eterna. En otras palabras, le está diciendo Timoteo, tienes tú, haz uso de la vida espiritual que posees o poseemos. ¿Saben que nosotros tenemos vida eterna? Si eres cristiano, tienes vida eterna. Los que no tienen a Cristo no tienen vida eterna. Ellos tienen muerte eterna. No dice, nos va a dar vida eterna. Quien tiene al Hijo, que dice la Biblia, tiene vida eterna. Ahorita puedes morir, o sea, morir en el sentido físico, pero tú ya tienes vida eterna. ¿Ok? ¿Sí? Echa mano de la vida eterna. A ver, ¿cómo me ayuda eso? ¿Qué es la vida eterna? Hemos leído el anterior domingo. Que conozcas a Dios, ¿no? Y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que conozcas a Dios, o sea, a Dios Padre y al Señor Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, conocer en la Biblia implica ¿qué cosa? Intimidad. ¿Te acuerdas? Eso es conocer. Tener intimidad. Cuanto más intimidad tengas con el Señor, conoces quién es Él, cómo es Él. Es como cuando, si yo tengo una pelea, ¿sí? Mi intimidad con mi esposa es mayor que con ustedes, porque vivo con ella. ¿O no? Sé cómo ella puede pelear conmigo a mi lado. Sé que ella no se va a quedar de manos cruzadas. O si ella pelea con alguien, sabe que yo lo voy a asaltar. Hay que a alguien le falta el respeto, sabe que lo voy a asaltar. Porque es mi ayuda idónea, es mi esposa. ¿Te das cuenta? Entonces, si he hecho mano de la vida eterna, me está diciendo, si yo tengo comunión, saber quién es Cristo, ¿sí? En Cristo, con Él, por Él, sí, verdad, puedo pelear mejor, ¿o no? Por eso le está diciendo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Y a tu Hijo, Señor Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer, ¿dónde lo voy a conocer a Cristo? ¿Dónde voy a conocer a Dios Padre? A Dios Espíritu Santo. ¿Dónde? Aquí. Cuanto más le conozco a Él, sí, y más adelante le va a decir, oye, a tu lado, sí, está el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el soberano, el santo, el bienaventurado. Estás con Él en la pelea. Y Timoteo está diciendo, sí, no, tengo que pelear. Pero no solo basta aquello saber para pelear, para sobrellevar las dificultades, sino también le dice, si tú lees en el versículo, también le dice a Timoteo, que también debes recordar que nuestro testimonio afecta a otros. Por eso en el versículo 12 dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me refiero a lo que les dije antes de empezar la enseñanza. Usted un día se bautizó delante, quizá no de miles de testigos. Yo he visto mucho más testigos que usted. Más de 100 han sido testigos de que yo me he bautizado. ¿Sí? Por eso les decía, quizá la que ahorita puedo ver como testigo fiel es a mi esposa, pues la única que ahorita está. ¿Te das cuenta?
Y si yo no peleo la buena batalla de la fe, y si yo no peleo, digo, me voy. No es para mí ser cristiano, mucho problema. Domingos hay que leer, hay que estudiar, todo eso. ¿Qué creen que diría mi esposa? Que ha sido testigo. ¿O qué creen que dirían aquellos que han sido testigos? A veces me encuentro en la calle. Cuando yo fui al dentista, la última vez me encontré con el pastor Hilarión. Y sigue siendo la iglesia muerto. Sí. Ah, qué bien, hermano. ¿Qué tal si le dice? No, ya no, esto no, creo que no. ¿Afecto a muchos o no? ¡Afecto! Cuando alguien se va de aquí, ¿acaso no les afecta? Y dicen, mira, a ver, si hasta tocaba, cantaba, alababa al Señor, ayudaba, trabajaba. Y ahora está ahí, en el cantil, haciéndolo bailar, todas esas cosas. O sea, ¿no afecta? ¿Afecta o no afecta? Entonces Timoteo pelea, ¿por qué? Porque tú has proclamado, o sea, tu boca, ¿sí? Ha hecho una profesión delante de muchos testigos y puedes afectar a ellos. Y hay de aquel que afecta al pequeño. Mejor es que agarre, ¿no es cierto?, una soga, ¿sí? Se ponga en el cuello y se vaya, ¿cómo dice la palabra? Se vaya y se lance, ¿no es cierto? Una piedra de molino y se lance. Mejor es. Porque ser piedra de tropiezo es peor. Y es más, mayor es el castigo, dice. Oh, Capernaum. Estoy hablando versos bíblicos. Oh, Capernaum. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estas señales, ellos sí se hubieran arrepentido. Por eso, mayor será el castigo. A quien se les dio más también se les demandará, dice la palabra. Aquel que venía, aquel que se burló, porque es una burla para el Señor, ¿sí? Cuando llegue aquel día, ¿sí? Quizás va a estar, yo soy salvo. No puedes, hijo, no puedes entrar aquí, pero Señor, en tu nombre yo he hecho milagros. Dices que has hecho milagros, estoy aumentándolo. Pero en tu nombre he echado fuera demonios. Tú dices, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios justo. ¿Te das cuenta? Entonces, Timoteo, pelea esa buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna. Y no solo echar mano de la vida eterna, sino también recordar que nuestro testimonio afecta a otros. Y en tercer lugar está haciendo vivir, o sea, pelear esas dificultades, viviendo la vida a la luz de la segunda venida de Cristo. Por eso en el versículo 13 y 14, que dice la última parte, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esta iglesia cree en la segunda venida de Cristo? Amén. Nosotros creemos, hay otros que no creen. O sea, nosotros creemos que el Señor va a venir por su iglesia antes que pasen los sucesos de la tribulación y la gran tribulación de esos siete últimos años de la iglesia, de la era de la iglesia. Recuerda, la iglesia empezó en Pentecostés, ¿sí? Y terminará con la segunda venida de Cristo. No sabemos cuándo. No sabemos la hora, aunque muchos dicen, no, va a venir el 2000 tantos, otros dijeron ya que iba a venir el 1900 y tal. No sabemos porque solamente sabe quién, el Padre en su sola potestad, ¿sí? Pero nosotros como iglesia creemos, ¿sí? Hemos estudiado la primera carta a los tesalonicenses, hemos entendido, hemos estudiado la primera carta a los corintios, que el Señor va a venir por su iglesia en su segunda venida. Pero mientras no venga el Señor, podría ser mañana, pasado, ¿sí? Pudo ser ayer. Usted tiene que estar preparado. Por eso en Apocalipsis 22, versículo 6, usted dice, ¿no? Usted, si tú ves en tu Biblia, la venida de Cristo está cerca, titula. Usted tiene que estar siempre con una obediencia inmediata. O sea, que si el Señor viene, tiene que hallarte obedeciéndole. Eso es pelear la buena batalla de la fe, obedecer lo que dice en su palabra.
Por eso dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda, el que la obedece. Tiene que haber una obediencia, que no te halle ahí ocioso. Y después les dice, sí, tiene que haber una adoración inmediata. Por eso dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Cómo te encuentra el Señor si bien? Adorándole a Dios. ¿Sí? Adorando a Dios. Adorando. El que es injusto, dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese aún más todavía. ¿Sí? Y tiene que hallarte al Señor sirviéndole. Por eso dice, versículo 12 del capítulo 22 de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, sirviéndole al Señor. Y yo quisiera, y se preguntara ahorita, a ver, José, ¿tú en qué le sirves al Señor? Álvaro te preguntara, ¿en qué tú le sirves al Señor? Les preguntara así con nombre a ustedes, ¿en qué le sirven? Ah, ya vengo a la iglesia. No estamos hablando de aquel. Es que ya no hay que limpiar aquí. Chiquito ese para preguntar. Oye, está hablando de un servicio al Señor, no solo aquí, está afuera. Servir al Señor tiene que hallarte el Señor proclamándole su palabra. ¿Estás hablándole a alguien del Señor? ¿Te estás dando el tiempo de decir a tu sobrina, sí, aunque no quiere escuchar, o a tu tía, qué sé yo, a alguien? ¿Le estás proclamando? O sea, estoy hablando. ¿O solamente tu modo de servir al Señor es venir a la iglesia los domingos, a lidiar tu conciencia? No, realmente, ¿en qué estás sirviéndole al Señor? O sea, medita en lo que el Señor te está diciendo. O sea, Timoteo, no solo para lidiar con las dificultades de esa pelea, de esa buena batalla de la fe, no solo tomes, ¿sí? Toma la vida eterna, o sea, agárrate. Entender que para pelear, entender que puedes afectar a muchos si no peleas la buena batalla de la fe. Primero, echar mano de la vida eterna, ¿sí? Entender que muchos te han visto, has sido testigo quizás cuando se ha bautizado Timoteo, no sé, pero en algún momento Timoteo ha tenido que proclamar con su boca que Jesús es el Señor, y creer en su corazón. Y ha dicho, sí, Señor, aquí yo te voy a servir. ¿Me entiendes? Pensar que puedes afectar a esas personas porque ha habido una confesión. Y no solo eso, sí, seguir lidiando con las dificultades, porque un día el Señor va a venir acá y tiene que hallarte sirviéndole. Es más, la Biblia dice que nuestra vida aquí en la tierra es como una neblina, es como un abrir y cerrar de ojos, sí, en comparación a la eternidad. Es nada. Parece largo, ¿no? La vida. No es nada. Tengo 54 años, ¿cuánto más me dará el Señor? Digo, quizá un año más, quizá 10. 20 ya es mucha nota. Wow. No quiero ser carga tampoco para ninguno de mis hijos. ¿Cuántas notas? En relación a la eternidad. O sea, no es nada nuestra vida. Así que Timoteo, si quieres lidiar con estas dificultades, echa mano de la vida eterna. ¿Sí? Puedes afectar a muchos si no peleas la batalla. Y es más, entender que la segunda venida de Cristo está cerca. Está mucho más cerca de cuando Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Te das cuenta o no? Quizá Timoteo ahí está, pero Timoteo está ahí
luchando contra sí mismo, porque el contexto es ese, ¿no? Timoteo está ahí como pastor, como delegado apostólico, la iglesia está en pecado, ¿sí? Pablo le dice, ¿sabes qué? Tienes que agarrar a estos falsos maestros que están enseñando otras cosas, ¿sí? Si no se arrepienten estos, ¿sí? Sácalos, entrégalos al diablo, imagínate. Son más mayores que Timoteo, ¿sí? Y estos le están diciendo, tú eres joven. Por eso dice, que nadie tome en cuenta tu juventud, ¿sí? Que nadie tome en cuenta tu juventud. Sí, no se cante espondón, Timoteo, o sea, con mansedumbre, según de Timoteo 2, 23, 24. Quizá Dios les conceda el don de arrepentimiento, quizá, ¿sí? Timoteo está luchando también porque tiene también pues sus luchas internas, por eso le dice, huye de las pasiones juveniles. Timoteo está diciendo, quiero dejar ya el ministerio. Pablo, un momento, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Echa mano de la vida eterna. No te avergüences del Evangelio, ni de mí, preso suyo. Trata de leerse la segunda carta de Timoteo. Y Timoteo está ahí, luchando. Entonces Pablo ve, no estoy parafraseando para que tú entiendas el contexto. Está Pablo ahí, ve a su hijo, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿sí? Timoteo tampoco era un designio, ¿no? Era fuerte. Te voy a dar, le dice, una doxología. Esta sección termina con una doxología, una alabanza a Dios. Él está diciendo a Timoteo, te voy a mostrar atributos de Dios, que son muchos, pero aquí le va a dar 6, para que Timoteo se motive como ministro. O sea, te voy a dar, ¿con quién? ¿Quién está a tu lado para que tú te motives a seguir peleando? Y ahí vamos de nuevo a 1 de Timoteo, capítulo 6. ¿Me estás entendiendo todos los contextos? ¿Sí? Entonces, en estos versículos no solo estamos viendo cómo podemos identificar a un hombre de Dios, sino también hemos visto hace un momento cómo enfrentamos esa pelea, esas dificultades que trae al pelear la buena batalla de la fe. Pero también Timoteo, o sea, está escuchando de la carta a través de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Le va a dar 6 atributos en esta doxología, ¿sí? Para que Timoteo se anime, se motive a pelear. ¿Me entiendes? El versículo 15 al 16, fíjate, el anterior habíamos quedado en el 14, ¿no es cierto? Si bien la doxología, escuche bien esto, si bien la doxología, es una doxología que se habla en la Biblia, partes de la Biblia que hablan de alabanza a Dios, ¿sí? Hay muchas doxologías. Aquí en la primera carta a Timoteo ya empezó con una doxología. 1 Timoteo 1:17, si no me equivoco. ¿Sí? Y va a terminar ya esta sección con una otra doxología, o sea, una alabanza a Dios. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:17, recordando un poquito, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología. Hay muchas cartas doxologías. Entonces, y Pablo en el versículo 15 y en el versículo 16 le está terminando esto también con una doxología. Pero sin embargo tenemos que retroceder el versículo 13 y 14 para ver estos atributos que le está mostrando Pablo a Timoteo para que él se pueda motivar. Ahora, no lo veas a Timoteo como, a ver, Timoteo que se no. Esto es para vos más. Quizás tú estás en pelea con tu esposo, con tu familia, con las circunstancias, en el trabajo. O sea, todos estamos en pelea. ¿Amén? Esa es la vida del cristiano. Por eso el Señor dijo, aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y siga. Ahora, no siempre espera todos los días. ¿No? Hay tiempos de refrigerio que Dios te da. ¿Sí? Hay tiempos de quietud, de paz. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué, hijo? A medida que tú conozcas más a Dios, tu paz crece. Tus circunstancias, o sea, cambian tu manera de pensar en relación a las circunstancias, en relación a Dios.
Si a mí y a ti me pasara una misma circunstancia, y tú dirías, ¿y vos cómo lo sobrellevas esto, pastor? Yo no puedo. Eso está en función ¿a qué? Al conocimiento que tengo yo de Dios, porque yo voy a ver esa circunstancia de diferente manera. ¿Estás captando lo que te estoy diciendo? Por eso ahorita hay un versículo en Daniel 11:32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El conocimiento es vital. Puede pasarnos la misma situación, pero yo lo puedo tomar de diferente forma. Ahora, nunca pido al Señor que pase algo malo, porque a veces digo, Señor, no sé cómo voy a reaccionar o cómo voy a soportar. Y por eso me voy al Padre nuestro que conocemos. Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. ¿Sí? Le pido al Señor, porque no sé. Porque incluso Dios puede probarme de lo que estoy hablando. Dile, Señor, por favor. ¿Sí? Que échenme todas las cosas, pruebas. No, Señor, líbrame de todo mal, guárdame de toda tentación, Señor. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo le está dando a Timoteo, le está diciendo, le va a hablar sobre los atributos de Dios, específicamente de 6, ¿sí? Para que Timoteo se motive. Recordar el contexto nada más, cómo está Timoteo. Ponte en su lugar, Timoteo. Vuelvo a repetir por tercera vez. Timoteo se está enfrentando a grandes pastores llamados, ¿sí? Obispos, ancianos, ¿sí? Falsos profetas que están enseñando un otro evangelio, que están desvirtuando la verdad, que es la palabra, ¿sí? Se está enfrentando a toda una iglesia que está ahí en pecado. Está poniendo orden, por eso hemos estudiado, ¿te acuerdas? Hemos estudiado cómo es que Timoteo está poniendo orden en la iglesia. Tanto en las viudas, los ancianos, las ancianas, las jóvenes, los jóvenes. Qué difícil poner orden en una iglesia. ¿Sí? Y más allá de aquello, sí, le están atacando de uno y de otro lado. Y el ataque no es pues un día, una semana, ¿sí? Porque Pablo tiene que volver a escribir una segunda carta, porque ya Timoteo está ahí a punto de desfallecer, ¿sí? Por eso el primer capítulo empieza a leer, el primer capítulo, sí, Timoteo, hijo, ¿sí? O sea, Timoteo. En su última carta le está diciendo, sus últimas palabras de ese Pablo ya pues con experiencia, ¿no? Y Timoteo no tenía pues esta experiencia, por eso está enfrentando situaciones duras. Entonces Pablo, vuelvo a decir, le está dando una doxología. Y le está diciendo Timoteo, mira, vamos a irnos al versículo 13. Y aquí le va a dar seis atributos de Dios, ¿sí? Que van a motivarle a Timoteo a cumplir su ministerio. Seis. Que deberían motivarnos también a nosotros. Cuando digo cumplir el ministerio, sí, a que sigas perseverando, a que sigas peleando. Y en el versículo 13, si tú lees, ahí le muestra el primer atributo que Dios tiene. Es el poder de Dios. Por eso dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos. ¿Dónde ve usted, pastor? Aquí dice, aquí nos muestra el poder de Dios, porque aquí vemos 4 aspectos de esa capacidad, de ese poder. Primero, que Dios es el creador de todo. Amén. ¿O usted cree que somos producto del Big Bang o qué sé yo? No es cierto. Nosotros creemos que Dios es creador de todo. Es más, la Biblia empieza con el primer versículo que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Me muestra aquí el poder? Sí, porque Él es el creador que da vida a todas las cosas. Él da vida, Él dio vida a todo. Ahí me muestra un primer aspecto de su capacidad de su poder. Dios es el creador de todo, ¿sí? Y no solo me dice en el primer versículo de la Biblia, sino me dice en muchos versículos de la palabra, pero también me dice que Dios sostiene toda vida. ¿Él sostiene toda vida? Amén. Dice así, Hechos 17:28, dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. Salmo 36:6 dice, al hombre y al animal conservas. Dios sostiene toda vida.
Sí, su poder sostiene toda vida. Como mi esposa le decía esta semana, siempre hablo con mi esposa, muy bonito dialogar con ella. A ella le encanta ver la fauna marina. Como ahora no puede salir a veces de la casa con condolencias, ¿sí? Todo es animal plankton, planetas, seres vivos. Me cuenta de las ballenas, de los delfines, me cuenta de los pájaros, de los reptiles. Bióloga ya parece, ¿sí? Y una vez me dice, y cuando ve el mar, ¿no? El mar, mira, tan grande es el mar, 3/4 partes de la tierra es el mar, y la tierra nomás es tan grande. ¿Por qué no se cae el agua? Me dice, ¿no? No, es una pregunta, ¿no? Hasta, ¿no? ¿Por qué no se cae el agua si tú ves el mundo lleno de agua? Sí cae, ¿no? Ya, ¿por qué no le explicación? No, te digo nomás, me dice, es impresionante cómo él sostiene todas las cosas, ¿no? Y cuando uno va más a la ciencia, dice, ¿cómo los electrones van girando sobre el núcleo y no se disparan? ¿No? Si allá no están los neutrones y los protones, ¿no? Y alrededor todos los electrones están ahí. Un átomo con otro atomito, ¡chin!, se juntan, ¿no? Es una molécula. Una molécula con otra molécula se unen, ¡chin!, ya una partícula, ¿no? Una partícula con otra partícula, con millones de partículas, ¡ah!, la materia. Aquí estamos. Es increíble cómo Dios sostiene la vida. Su poder hace que Él sostenga la vida, ¿sí? Pero también nos muestra aquí, Timoteo le está diciendo, ¿sabes qué? Dios es, el poder de Dios no solo se manifiesta como creador de todo, no solo como que sostiene la vida, sino también protege a los suyos. Protege a los suyos, amén. ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo 37:28? Dice, Jehová no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Y si tú lees el Salmo 56:4, dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Me puede matar? Sí, te puede matar. Pero mejor para vos. Estoy hablando como Camba. Mejor para vos. ¿No veo, no? ¿Cómo pues? Claro, yo no quiero que me maten, quiero irme bien al Señor. No, mi nieto, me preocupan mis nietos. Me preocupan todavía mis hijos. Todavía soy necesario, yo creo, para ustedes, para enseñarles, creo, ¿sí? Todavía, así como Pablo decía, o sea, todavía me es necesario quedarme todavía aquí, ¿sí? Claro, cuanto yo quiera partir, claro, Pablo no se ve que tenía una esposa X por detrás, ¿no? O la Biblia o alguien sabe, aunque muchos dicen que sí tuvo una esposa, porque nadie puede ser miembro del Sanedrín si no eras casado, y los judíos eran tajante con aquello, pero quizá era viudo, no sé, eso yo no sé, tampoco voy a investigar, ¿no?, la vida de Pablo, pero el hecho que sé que la Biblia dice, sí, que el morir para nosotros, ¿qué es? Bueno, a eso no quiere decir que no van a llorar cuando yo me vaya, lloran, que así es, hasta Cristo lloró cuando vio a Lázaro, ¿no es cierto? Pero el Espíritu Santo les dará un momento, a los días, dirá, está en la presencia del Señor. Imagínate, o sea, saldré de toda duda, ¿no? ¿Por qué no vine antes? No sé, ¿qué será? Entonces Timoteo, mira, ¿cómo Pablo cómo es, ¿no? Un pastor a su hijo, en la vez, le está diciendo, Timoteo, sí, es dura la pelea, hijo, para la oración. Sí, yo he peleado, he mantenido la fe, he guardado. Pero sabes que para pelear, para motivarte a seguir peleando, entender con quién está a tu lado. Él es el Dios poderoso. No solo Él sostiene la vida, no solo Él es creador de todo, ¿sí? También Él protege a los suyos, dice la Biblia. Y es más, su poder de Dios, no solo el poder de Dios para dar vida, sino también que Él puede hasta levantar de la muerte a vida eterna. En eso confiamos, ¿no es cierto? Que un día el Señor nos va a resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo que no es este, claro que es así, pero es otro. Bueno, dice, si vamos a tener ese cuerpo glorioso, podemos, yo creo, volar, ¿no? Como Cristo, ¿sí? Sí, no sé, hay cosas que yo no puedo explicarte tampoco, o sea, hasta yo me pregunto,
ser ese cuerpo glorioso. Seremos tal como Él es, dice, ¿no? No me explico. Ya, quizá como vos me preguntas, ¿podrá ese cuerpo para poder ir al baño? O sea, allá en el cielo, o sea, no, hay cosas que realmente uno no sabe. Yo tampoco sé. Alguna vez he escuchado algunas interpretaciones que tienen. Pero bueno, cuando esté allá, pues, pero lo que sé sí, que el Señor, dice, un día nos va a resucitar, como resucitó a su Hijo, a su primogénito, un día. Él tiene el poder, por eso, Él tiene el poder. Nada puede hacerte el enemigo sin el conocimiento y el consentimiento de Dios. No puede. ¿Pero por qué has ido a la cárcel? Soberanía de Dios. ¿Él sabe por qué? ¿Por qué me pasa esto? Yo lo único que puedo decir, ¿sabes qué? Dios es soberano, Él sabe. Hay un propósito. ¿Qué te puedo decir, hermano o hermana? ¿Qué te puedo decir? Si te pasa algo, estás en sufrimiento, sí, la Biblia me dice que debo llorar con los que lloran y reír con los que se ríen. Y lo único que puedo decir, Señor, tú eres soberano. ¿Sabes que eso me ayuda mucho hasta perdonar, hasta decir, Señor, o sea, yo no hubiera pasado todo lo que he pasado en estos años, no hubiera soportado si yo no hubiera entendido que Dios es soberano. No hubiera. ¿Y qué me queda a mí? Eso me queda como fortaleza, como motivación para seguir adelante. Señor, sé que tú eres soberano. Tu palabra dice que soy soberano. No voy a decir que había alguien más invencible que Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, te voy a decir una cosa más, un segundo atributo. Te voy a hablar de la invencibilidad de Dios. O sea, ¿eres invencible o hay alguien que pueda vencer a Dios? No, Satanás es su siervo, es su instrumento también. Por eso en el versículo 14 y el 15, ¿qué dice? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, ya hemos estudiado eso el domingo, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. Ahora, ¿quiénes creen que el Señor va a venir por segunda vez? Va a venir como ese corderito así que se ha hecho jalar de sus cabellos, le han estirado, le han escupido, ¿sí? Le han puesto corona, le han latigueado. ¿Va a venir así Jesucristo en la segunda venida? No. Él va a venir, dice, con vara de hierro, ¿sí? Él va a venir, dice, pero va a venir como rey de reyes, como lo que es, como señor de señores, va a venir a establecer su reino. Nadie lo va a vencer, lo va a agarrar, va a ser que lo agarren al diablo, ¿sí? Lo va a atar por 1000 años, ¿te acuerdas? ¿No? 1000 años, ¿sí? El reino milenial, ¿creemos en el reino milenial en esta iglesia? Sí, ¿no es cierto? Sí, Él es invencible. La Biblia me muestra miles de versículos donde me dice que Él, Dios Padre, es invencible. No hay más, no tiene contendiente, ¿sí? Este mismo Jesús, por eso les dice a los discípulos cuando le ven ascender al cielo a Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Pero recuerda, no va a venir como un corderito. Él va a venir a establecer su reino. Ay de aquel que se quede, ¿sí? Cuando el Señor venga por segunda vez y se lleve a la iglesia. ¿Qué le espera? Ya hemos leído Apocalipsis, ¿te acuerdas? ¿Qué le espera? Tribulación y gran tribulación, pestes, enfermedades. Nada, el COVID es nada. Las personas van a querer matar, van a meter. Ni aún así se van a arrepentir, ¿no? Hemos estudiado, ¿te acuerdas? ¿No? Ni aún así. ¿Y la iglesia dónde va a estar? Allá. Porque es necesario, ¿sí? Que todos los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno reciba, ¿sí? Su galardón. Nosotros allá y aquí abajo está el infierno ya, pero a flor de pies. Él es invencible. No hay quien pueda parar aquello. Los demonios dicen, Señor, has venido
fuera de tiempo, o sea, has venido a atormentarnos. Satanás sabe, está contado sus días, que Dios lo va a destruir, lo va a mandar al mismísimo infierno. Y no que es que ahí va a reinar y ahí va a recibir todo. ¿Por qué? Porque Dios es invencible, ¿sí? Ahorita estamos en un tiempo donde el hombre está pasando, ¿sí? Pero va a venir el Señor a redimir a su pueblo, ¿sí? ¿Cuándo? Como dice ese versículo, la cual a su tiempo mostrará. El Señor solamente sabe. El Señor solo sabe cuándo va a venir y va a destruir a todos sus enemigos. Es más, aquel que hizo daño al cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, santo. Además, Él nos guarda. ¿Podrán matarte? Sí. Por eso le dicen, no tengas miedo de que maten tu cuerpo, o sea, sino que maten tu alma. Maten tu alma. Timoteo, Dios es todopoderoso. Tiene poder, no solo para levantar, para hacer resucitar, para dar vida, para mantener la vida, para sostener la vida. Y no solo eso, Dios es invencible, no hay contrincante alguno. Lo que Él dice, se hace. Timoteo, pelea porque Dios es bienaventurado. La bienaventuranza de Dios, versículo 16, 15b, que dice, el bienaventurado, y aquí empieza la doxología, ¿sí? En realidad, el bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado en la Biblia? Macario significa feliz, contento, satisfecho, más que dichoso. O sea, Dios, cuando hablamos de bienaventurado en relación a Dios, ¿ya? Cuando hablamos en relación a Dios, o respecto a Dios, se describe la ausencia de infelicidad, frustración y ansiedad. Él está contento, satisfecho, en paz, dichoso y con perfecto gozo. Aunque algunas cosas le agraden y otras no, nada altera su contentamiento celestial. Él es Dios, siempre es contento. Nosotros, como seres humanos, sí, a veces por eso molesta, a veces ver sus caras largas de la iglesia. De verdad. Porque usted debería estar dichoso, contento, porque la Biblia te dice que tú eres un bienaventurado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, soy bienaventurado y debería estar contento y dichosos, primero porque Dios nos ha escogido a nosotros. Oye, no todo el ser humano se va a ir al cielo, como dicen la Iglesia Católica. Solo los hijos de Dios. Si no, ¿para qué proclamamos el Evangelio? ¿No es cierto? No. ¿Para qué? Si todos nos vamos al cielo. Todo el que muere. ¿No? ¿Para qué entonces proclamar? ¿Para qué el Señor dice ir y predicar el Evangelio? Vayan, sí, díganles que se arrepientan y se conviertan. Que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, usted debería estar feliz, dice. Estás peleando, muy bien, pelear. Pero ¿sabes qué? Estoy parafraseando, ¿sí? Timoteo, sí. Debería estar dichoso porque Dios te escogió. El Salmo 65:4 dice ¿qué? Porque Dios te ha escogido. Mateo 16 al 17 dice, ¿quiénes son? ¿A quiénes describe con la bienaventurados la Biblia? Los que conocen a Cristo. Debería ser dichoso. Yo conozco a Cristo. Los que creen el Evangelio, dice Gálatas 3:9, ¿sí? También deberían ser dichosos, bienaventurados. ¿Conoce usted el Evangelio? ¿Sí? ¿Y qué es el Evangelio? Primera de Corintios, capítulo... Muchos dicen, ¿no? Las buenas nuevas, ¿sí? ¿Y qué es el Evangelio, pastor? Ya se ha hablado muchas veces. Las buenas nuevas, ¿sí?
Vaya, nunca se me fue este versículo. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué es el Evangelio? Versículo 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado que asimismo os recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Bienaventurados son también aquellos cuyos pecados son perdonados. Romanos 4:7. Bienaventurados también son aquellos a quienes Dios les concede justicia sin tener en cuenta sus obras. Romanos 4:9. Bienaventurados también son los que obedecen la palabra. Santiago 1:25. Entonces, ¿tenemos motivos para estar felices? Sí. No tener que sonreír a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Pero si estás peleando una situación difícil, estás peleando una batalla difícil, ¿sí? Con el esposo, la familia, los vecinos, qué sé yo, en el trabajo, saca, ya tengo a Cristo. Y mis pecados Él me los ha perdonado. Él me ha impartido su justicia. ¿Sí? Claro, el mundo te va a decir, ¡ay, loco eres! Como le dijeron a Pablo, ¿no? Pablo, estás loco. Y él que decía, sí, estoy loco por causa de Cristo. Es loco, para el mundo es locura lo que nosotros creemos. Para el mundo es loco venir los domingos. Todos los domingos a la iglesia, no exageres, solo hay que ir en Ramos, en Navidad, no sé, a veces. No, locura es para el mundo. Bueno, Timoteo tiene que pelear, sí, ya voy a caminar, téngame paciencia, por favor, no quiero dejar esta sección a medias, ¿sí? Y esta doxología, esta alabanza a Dios, entonces también muestra un cuarto atributo, que es la soberanía de Dios. Por eso el versículo 15, al final del versículo 15 dice, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios es el soberano porque solamente es Él es Dios. No hay nadie que pueda competir con Él para controlar el universo. Por eso dice Isaías 43:13, dice, lo que hago yo, dice el Señor, ¿quién lo estorbará? Pues nadie. Sí, Él es soberano. Sí, dunantes, que viene de un grupo de palabras cuyo significado principal es poder. Él es solo. ¿Sí? La soberanía de Dios, ¿sí? La soberanía de Dios. Esto, el conocimiento de la soberanía de Dios debería motivarte, alentarte, reconfortarte, para que sigas peleando la buena batalla. Por eso te estoy diciendo lo que te dije hace rato. Si tú entiendes, tan solo entiendes que es soberanía de Dios, eso te va a permitir seguir peleando. Si tu esposo te ha dejado, ¿habrá sido alguien más poderoso que Dios para que? No ve. Ya Dios, no sé por qué, a veces uno dice. Si has perdido el trabajo, no sabemos por qué. Claro, si es un flojo, no venís a trabajar, no dice, no te han votado porque es flojo, no cumples. Pero aún así, siendo así, es soberanía de Dios, la preeminencia de Dios, o sea, la providencia de Dios. Por algo debe ser, algo debe pasar. Por eso dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas, buenas, malas, todas las cosas te van a ayudar para bien. ¿Alguna vez tú te has preguntado, como yo me he preguntado, ¿por qué no nací en una familia casi no hubieras dado para la iglesia? Mentira, no hubieras dado. Pero uno se pregunta, ¿no? O ve al vecino, ve al amigo, ¿no? Mira, tiene casas, tiene autos. Pero no tiene a Cristo. Pero tiene casa, pero tiene a Cristo. ¡Wow! ¡Qué bienaventurado el hombre!, ¿no? ¡Qué dichoso! Pero bueno, hemos nacido en el lugar, en el momento que Dios, en su soberanía, ha decidido. En la familia que Dios ha escogido. Bien. Ni modo, eso te ayuda a seguir peleando. Me ha pasado una cosa terrible este año, 5 años que he pasado cosas terribles, ¿no ve? Como quien dice, uy. ¿Pero será que alguien ha sido más poderoso que Dios?
No, Dios lo ha permitido, porque según la Biblia nada puede pasar sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. Si no ve la vida del ejemplo de Job. Oye, nadie soportará la vida de Job, ¿no? En un día que pierda sus riquezas, sus materias, sus hijos. ¿Había un propósito? Sí, había un propósito inmediato. Entonces, me ayuda a saber que la soberanía de Dios, o sea, me va a fortalecer, me va a motivar, me va a dar valor, responsabilidad, disposición para seguir adelante. Porque yo voy a decir, Señor, no sé por qué has hecho esto, pero vos sabes, ¿no? Así como lloramos, ¿no? A ver, no sé si ¿sí? Yo nunca te dije que era fácil, hijo. Pelea la buena batalla de la fe, milita la buena milicia, ¿sí? Sé como un soldado, ¿sí? No es fácil ser cristiano. No lo es. No, la iglesia no es un sombrero de mago donde, ¿qué quieres que saque? ¿Cómo arreglo las cosas? No es eso. Pero ¿sabes qué? Mientras más conoces del Señor, ¿sí? Más fuerte te haces para pelear. Más fuerte. Deberías hacerte más fuerte. Pero Timoteo está enfrentándose, vuelvo a repetir, hay una lucha, pobre hombre. Digo, no, o sea, qué hombre, ¿no? O sea, Timoteo es realmente un hijo en la fe de Pablo, ¿no? Peleando con todo sentido, externa e internamente está peleando Timoteo. Sí, pero Pablo, tan bueno es su maestro, le dice, estás con Dios, ¿sí? Él es poderoso, Él es invencible, Él es soberano. Y le da un otro tributo al final, al principio del versículo 16, ya vamos a terminar, no se me desespere. El único que tiene, que dice, inmortalidad. Y Pablo subraya que Dios es el único que tiene inmortalidad. La frase describe eternidad de Dios, solo Él tiene inmortalidad. Inmortalidad significa sin muerte, imperecedera de vida y no puede morir. Salmo 36, 9 dice, porque contigo está el manantial de vida. Juan 5, 26 dijo, ¿sí? El Padre tiene vida en sí mismo. Isaías 40, 28 dice, lo llamó el Dios eterno. Pase lo que pase, el inmortal, el eterno, está disponible para apoyarlo. ¿Sí? Él está disponible. Él, la eternidad de Dios, un atributo. Y si estamos con Él, también nosotros. Él está. No hay esa película, no hay como ese filósofo digo, ¿no? Dios está muerto. No hay una frase. No está muerto. Él es inmortal. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, no hay. Él es la eternidad. Y por último, en versículo 16, dice que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y aquí está mostrando un otro atributo de Dios para motivar a Timoteo, y en este caso para motivarnos a nosotros, ¿sí? Está hablando sobre la santidad de Dios. Él habita en luz inaccesible. Cristo dijo, yo soy la luz de este. La luz es algo que no puedes tú ensuciar. Haber ensuciado un rayo de luz, no puedes. El rayo de luz va a reflejar, aunque esté en la mugre mismo. No hay sombra de variación, dice en Dios. No hay pecado. La santidad de Dios es plena. Santo, santo, santo. Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. El hombre que ve a Dios muere así. Es más, nadie ha visto a Dios. Solo el Hijo. Moisés pudo verle así como de pasadita, podríamos decir, porque le pidió. Pero nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. No hay. Él es santo, santo, santo. Está completamente separado de pecado. Él no va a permitir que esté pecado en su iglesia. Él a nosotros nos ve, ¿sí?
O sea, Él ve a Cristo en nosotros. Él es santo. Entonces, con estos atributos, ¿sí? Con estos atributos, Timoteo tiene que pelear la buena batalla de la fe. Es decir, ay, ¿verdad? A veces necesitas recordarles, ¿no? Muchas cosas. Dice, Timoteo, vas a tener dificultades, ¿sí? Así que echa mano de la vida eterna, ¿sí? Recuerda, ¿sí? El testimonio puede afectar a otros, ¿sí? Recuerda también que la segunda venida de Cristo es inminente, ¿sí? Así que seguí peleando. Cristo ya viene pronto. Seguí peleando. Seguí peleando. Pero ¿sabes qué? Te voy a motivar, ¿sí? Diciéndote que estás con alguien que es todopoderoso, soberano, inmutable, ¿sí? Santo, ¿sí? Él está contigo. Seguramente Timoteo está, ¿no? Ahí. Pero la lucha sigue. Sigue la lucha. Y después que una segunda carta a Pablo, ¿no? En su amor de padre espiritual. ¿Sí? Timoteo. ¿Qué te he dicho en la primera carta? Ser humano, yo lo veo a Timoteo ahí, ser humano. Así que quieres tú dejar el ministerio. ¿No? Mírame, ya, yo le diría, no sé, mírame, Timoteo, ¿no? Yo estoy en la cárcel. Estoy a punto de morir, le dice en la segunda carta. ¿Sí? Ya Dios me ha dicho que voy a morir, en otras palabras. ¿Sí? Ya he peleado la buena batalla de la fe. He sufrido naufragios, azotes, desvelos, hambrunas. Primera Corintios capítulo 11 lee. ¿Sí? He sufrido esto, ¿sí? De mis enemigos, de mis hermanos, de los de la iglesia. O sea, los enemigos nomás no son solo los de afuera, son aún dentro de la iglesia. He sufrido todo esto. Pero ya he peleado la buena batalla de la fe, Timoteo. No me vengas con que quiero dejar el ministerio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía al cristiano, sino de poder, de amor y de dominio. Y qué lindo es leer Hebreos, ¿no? En el libro de Hebreos, Timoteo le metieron a la cárcel, ¿sí? Y en la carta a los Hebreos se dice, Timoteo ya está libre. O sea, Timoteo realmente peleó. En un momento Timoteo quería dejar. Pero cuando uno lee Hebreos, no me acuerdo el capítulo, al final de Hebreos, en el último capítulo, ¿sí? Se menciona a Timoteo que salió de la cárcel. Ya está con ustedes. Lograron meterlo a la cárcel en algún momento. ¿Sí? Pero el hermano Timoteo, ¿qué hizo? Peleó la buena batalla. No sé dónde, yo no sé cómo estará gozando Timoteo ahorita, ¿no? En este momento, ahorita, en la eternidad. Con Pablo, su maestro, al lado. Quizá hablando con Moisés, con Abraham. Daniel está ahí, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, tú ves a esos grandes hombres y dices, no, ahí está. Personas que no conoció en su no, ahí está. Hermano, si tú mueres y eres creyente y crees en la Biblia, ¿qué dice el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Nosotros no somos testigos de Jehová, ni sabéis que creen que no pasa nada. Casi en un estado de inconsciencia. Nosotros creemos, como Pablo dice, sí, quisiera partir en este momento para estar contigo. Nosotros creemos que si morimos en este momento, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? Morir en la Biblia es separación, ¿sí? Hay 3 muertes. Física, ¿sí? Cuando morimos, nos empiezan, ¿sí? Nos queman, ¿sí? Morimos, dejamos de funcionar. Muerte física, muerte espiritual, cuando estás separado de Dios, y muerte eterna, estás separado por toda la eternidad de Dios. ¿Qué? Separación. Pero si tú mueres en este momento, ¿sí? Si eres un verdadero creyente, no sé, yo he visto morir a mis suegros, he visto morir, he visto, así como en las películas, ¿no? Se ve como si una sombrita, así está aquí, ¿no? Una sombrita pajar así, otro color, es exactito, se pone otro color en la carne, así.
¿Cuánto es el tiempo de ir a la gloria del Señor? No sé. Pero debe ser así, ¿no? Muchos ven ángeles que les vienen a recoger, dicen, no sé cómo ves si todo no se ha muerto, ¿no? Pero la Biblia me dice que sí. Tengo al Hijo, tengo la vida eterna. Y no tiene al Hijo y ha sido condenado. ¿Vale la pena pelear la buena batalla de la fe? Sí, es noble, la mejor pelea. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. ¿Cuánto más vamos a vivir? Y quizás ni siquiera Dios está en su prerrogativa, Dios quizás no te está dando. Él sabe cuándo vamos a morir. Claro, yo le pido a Dios, vuelvo a repetirte, sí, Señor, dame vida. Quiero ver a mis nietos, y hablar del Señor por menos direccionales. Sí, le pido. Ya no me está preocupando muchas otras cosas. Claro, ahora, no solo ver la eternidad, todo el cielo, y me olvido de vivir que estoy en la tierra. No veo nada. Comemos, no veo, trabajamos, sí, tenemos que también, pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas van a venir por añadidura. Tengo también que trabajar, porque la Biblia me dice, hay que trabajar para el pan nuestro de cada día. Me cuesta trabajar, sí, la edad ya está encima, sí. Las responsabilidades van a seguir. Pero hay que seguir. Pero no me limita a no pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Esa fe que confía en Dios cada día más. Por fe. Por eso cantamos esta canción. Por fe esto vivirá. ¿Sí? Por la fe. Por la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve, dice, ¿no? Hebreos 11:1. Es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Por la fe yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra, que Él es poderoso, Él es soberano, Él ha hecho. Que no me venga que ha habido que son fruto de agua. Amén. Oremos para terminar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Padre. Que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, recuerde, Señor, quién está a nuestro lado, Señor. Todopoderoso, el soberano, el santo, el inmutable, el dador de vida, el sostenedor de vida, aquel que puede levantar aún la resurrección. Señor, contigo estamos, bendito Dios. Gracias, Papito, por todo. Gracias porque estás a nuestro lado. Y gracias también te damos, Señor, por tu palabra que hoy hemos aprendido, bendito Dios.